Hola, mi nombre es José Manuel Aguilar y en este video hablaremos acerca de la práctica de laboratorio de concreto. En esta práctica se calcularon las proporciones necesarias para la elaboración de concreto por volumen. También se realizaron pruebas de resistencia del concreto para conocer su comportamiento. Los objetivos analizados fueron realizar una mezcla de concreto por volumen, realizar una mezcla de revenimiento del concreto y realizar pruebas de resistencia, compresión y tensión. Para realizar correctamente esta práctica se utilizaron varios materiales de construcción, los cuales fueron grava, arena, agua, cemento, pala y cubeta, balanzas electrónicas, moldes cilíndricos de acero, cono de revenimiento y base, varilla punta de bala, cinta métrica y aceite y brocha. Y ahora el procedimiento, el cual se dividió en dos partes, en la elaboración del concreto hidráulico y revenimiento y en la prueba de resistencia de este. Antes que nada, se necesitó realizar una tabla de proporciones para calcular el material utilizado. Se utilizó la tabla mostrada como tabla de dosificación de los materiales en donde, como se puede ver, se necesita cemento y grava como agregado grueso y arena y agua como agregado fino. A partir de la tabla de dosificación y proporciones se calculó la cantidad exacta de los materiales que íbamos a ocupar. Esto se calcula tomando el peso de los materiales en una balanza electrónica, despreciando el peso del envase donde se contienen y tomando en cuenta el estado del material, ejemplo su humedad. Estos datos se determinaron para que la mezcla obtuviera una resistencia de 250 kg por centímetro cuadrado. Se calculó entonces que se necesitaban las siguientes cantidades. Primero, los moldes de acero para 2 cilindros y una viga se deben engrasar con el aceite de la brocheta. Las medidas de los cilindros fueron 10 por 20 centímetros y de la viga fueron 15 por 15 por 25 centímetros. Después, a partir de los resultados de la tabla de proporciones, se le agrega dichas cantidades de cemento, grava, arena y agua a una revolvedora de cemento. La revolvedora debe estar prendida en todo momento y primero se le agrega el cemento y el agua para lograr un estado de hidratación en la mezcla. Después se le agrega la arena y la grava y en lapsos del agregado se le va poniendo el agua. Este proceso de revolvimiento dura por lo menos un minuto y una vez que esté listo se procede a hacer la prueba de revenimiento. Para esta prueba se necesita un cono de revenimiento, su base y una varilla punta bala. El video muestra la técnica correcta de cómo se usa la mezcla y cómo debe utilizarse la base. Como se puede ver en el video, el cono se va llenando por terceras partes y se lo golpea 25 veces en cada una de estas secciones. El golpeo es de manera espiral. Una vez compactado el cono con los golpes, se enrasa con la misma varilla para remover el exceso de concreto. A continuación, se le quitan los seguros de la base y se quita el cono. Después se calcula el revenimiento de la mezcla, esto se hace utilizando una cinta métrica para calcular la altura de esta. Se recomienda que el revenimiento sea cerca de 12 centímetros, sin embargo en nuestro caso nos dio 7.5 centímetros. Una vez concluida la prueba de revenimiento, se continúa a vertir la mezcla obtenida de concreto en los moldes de acero de los cilindros y de la viga. Al vertirla se debe repetir el varillado, igual 25 veces y al final se debe enrasar el molde. Entonces, las mezclas se dejan en un proceso de fraguado donde se deja reposar por 24 horas. Pasado este tiempo, se sacan las muestras de concreto de los moldes y se sumergen en agua, donde reposan por 28 días para posteriormente poder hacer la prueba de resistencia. Ahora, en la segunda parte de la práctica, se realiza la prueba de resistencia. Esto consiste en que, esperados los 28 días, tanto los cilindros como las vigas son sometidos a una prueba de compresión. Los cilindros son colocados en unas platinas de hule y las muestras se ponen dentro de una máquina industrial de compresión para realizar la prueba. Entonces la máquina empieza a trabajar generando carga vertical al cilindro y como se puede apreciar en el video, el cilindro se va quebrando poco a poco hasta llegar a su nivel de falla. Este mismo proceso se realiza con el otro cilindro. Para la viga se utiliza otra máquina la cual ejerce cargas puntuales y genera el mismo proceso de carga hasta llegar al punto de falla de esta. Por último, se hace un análisis del esfuerzo generado por medio de un cálculo en base al resultado dado por las máquinas, el cual está en kilonewtons, y la superficie de los cuerpos. A continuación, se muestra el cálculo.
La resistencia de los cilindros se calculó multiplicando los resultados en kilonewtons que nos daba la máquina por 1000, y esto entre la gravedad. Este resultado después volvió a ser dividido por la superficie de área de los cilindros, la cual era 25pi. Por consiguiente, se sacó un promedio de las dos resistencias de los cilindros, y en el caso de la viga el cálculo fue distinto. Para la viga se calculó un módulo de rotura en donde con los datos de carga y las longitudes de los apoyos de las vigas se resuelve una ecuación realizando un análisis tridimensional y por consiguiente se obtiene el resultado en unidades de esfuerzo. De esta manera se concluye la práctica, lo cual en base a los datos en las unidades deseadas y en los cálculos realizados nos dio en este caso que nuestros cilindros ensayados tuvieron una resistencia de 109.93 kg por centímetro cuadrado y 97.2 kg por centímetro cuadrado, con un promedio de 103.57 kg por centímetro cuadrado. Y en la viga, después de calcular la carga máxima aplicada por la longitud de los soportes entre el ancho de la viga por el alto de la viga al cuadrado, se obtuvo un valor de 39.2. Este módulo de rotura es relacionado con la resistencia de compresión en el concreto y la resistencia de la tracción indirecta. La relación entre el módulo de rotura y la resistencia de tracción indirecta es de tipo lineal. Cabe recordar que la resistencia adecuada debe ser de 250 kg por centímetro cuadrado, por lo que nuestros resultados fueron bajos a comparación de la resistencia deseada en este diseño de concreto. En conclusión, la práctica realizada en el laboratorio de concreto fue de utilidad para comprender la correcta formación de un concreto hidráulico y los debidos pasos para lograr realizar un concreto de calidad duradero, el cual por lo aprendido requiere un debido análisis de cálculo en las cantidades de los materiales y en su correcta mezcla. El concreto es un material constructivo que se utiliza día a día en miles de construcciones, por ende, comprender su proceso de formación es de suma importancia.